Jennifer Grey ocultó algo impactante mientras filmaba Dirty Dancing con Patrick Swayze, y la verdad es mucho peor de lo que imaginas. Detrás de la icónica química en pantalla y las escenas inolvidables, hubo una tensión oscura y dolorosa que Jennifer mantuvo en secreto durante años. ¿Sabías que gran parte de la pasión que viste no fue solo actuación, sino fruto de un conflicto real y profundo? Desde actitudes frías y desprecios silenciosos hasta momentos en que la relación entre ambos estuvo al borde del colapso, esta historia revela un lado sombrío que jamás se contó en público. La tensión entre Jennifer y Patrick no solo marcó el rodaje, sino que dejó cicatrices emocionales que tardaron décadas en salir a la luz. Y eso no es todo, porque una escena clave se convirtió en un verdadero infierno para la actriz, un episodio que hasta hoy sorprende por lo que implicó tras bambalinas. Si pensabas que Dirty Dancing fue solo un cuento de amor y baile, prepárate para descubrir la verdad detrás de cámaras, donde el drama real fue mucho más intenso y complicado de lo que cualquiera podría imaginar. Este video te llevará por esos secretos ocultos que cambiaron para siempre la percepción de esta película legendaria. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido exclusivo y revelador como este. La suscripción ayuda a que YouTube recomiende estos videos a más personas y mantenga vivo este espacio para todos los curiosos de las historias detrás de la pantalla. Si quieres apoyar aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, que es una forma directa de contribuir para que el canal crezca y traiga aún más revelaciones. Y si no puedes, no pasa nada, solo déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o que quisieras que exploremos en próximos videos. Te recomiendo quedarte hasta el final porque la última revelación te dejará realmente impactado y cambiará para siempre la forma en que ves Dirty Dancing. ¿Estás listo para conocer la verdad oculta? Vamos allá. Jennifer Grey y Patrick Swayze tenían una historia compartida que no era nada sencilla cuando fueron elegidos para protagonizar Dirty Dancing. Antes de que sus nombres se asociaran para siempre con Baby y Johnny, ellos ya habían trabajado juntos en otra película llamada Amanecer Rojo, un filme de acción ambientado en la Guerra Fría que exigía mucho física y emocionalmente a su elenco. En esa producción, las personalidades de Jennifer y Patrick chocaron desde el principio. Él, con su formación como bailarín clásico y su disciplina casi militar, abordaba cada escena con una seriedad intensa y una necesidad de control absoluto. Era alguien que se sumergía en su personaje hasta el punto de mantenerse en él incluso cuando las cámaras no rodaban, y esa intensidad se traducía en una presencia dominante en el set. Jennifer, por otro lado, era mucho más espontánea y sensible. Su manera de actuar era emotiva, basada en la conexión con sus sentimientos y en dejarse llevar por la intuición. Esto generaba un contraste fuerte con el enfoque rígido y perfeccionista de Patrick. Además, ella percibía en él actitudes machistas y exhibicionistas que la hacían sentir incómoda y a veces intimidada. La relación entre ambos era tensa, marcada por malentendidos y una falta de empatía mutua que hacía difícil la colaboración diaria. Jennifer se sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, sin saber nunca qué estado de ánimo tendría Patrick ni si la tomaría en serio. En aquel entonces, ambos estaban en momentos muy diferentes de sus carreras y personalidades, lo que complicaba aún más la convivencia. Esta experiencia dejó en Jennifer una impresión duradera y un deseo claro de no volver a trabajar con él. Sin embargo, cuando años más tarde los productores de Dirty Dancing comenzaron a buscar a sus protagonistas, el nombre de Patrick Swayze surgió de inmediato como la opción perfecta para Johnny Castle, gracias a su carisma, apariencia y experiencia en danza. La idea de que Jennifer tuviera que volver a compartir escena con él la llenó de dudas y malestar. Ella no solo recordaba el pasado conflictivo, sino que también sentía que sus métodos y personalidades seguían siendo incompatibles. A pesar de sus reservas, Patrick se acercó a ella antes de la audición y le pidió perdón con sinceridad, expresando que la amaba y que quería hacerlo bien esta vez. Este gesto vulnerable sorprendió a Jennifer y la hizo replantear la situación, aunque sabía que la historia entre ellos era compleja y que no sería fácil dejar atrás los rencores. La tensión que ambos habían acumulado durante años no desapareció con una disculpa, pero sí abrió una puerta para intentar reconstruir algo juntos en el set de Dirty Dancing. En la prueba de cámara que hicieron, la energía entre ellos era palpable, cargada de emociones mezcladas con ese pasado difícil que no se podía ignorar. Esa combinación de amor, resentimiento, frustración y atracción generó una química auténtica que sorprendió a los productores y garantizó que fueran elegidos para protagonizar la película. Pero la sombra de su historia compartida siguió presente durante todo el rodaje. Aunque lograron canalizar esa tensión para alimentar la pasión y la autenticidad en sus personajes, fuera de las cámaras las diferencias continuaron afectando su relación profesional.
Patrick mantenía un control estricto sobre las coreografías y la precisión de cada escena, mientras que Jennifer luchaba por adaptarse a su estilo perfeccionista, sintiéndose a menudo menospreciada y frustrada. Esto hizo que la colaboración fuera difícil y que los momentos de calma fueran escasos. No obstante, a pesar de los conflictos, ambos reconocían que ese choque de personalidades y emociones había sido crucial para crear la intensidad que la película necesitaba. El momento que marcó un antes y un después en la relación profesional y personal entre Jennifer Grey y Patrick Swayze ocurrió justo antes de que ambos realizaran la prueba de cámara para Dirty Dancing, un instante cargado de emociones que cambió el curso de la producción y que, a la larga, definiría el éxito de la película. Después de una historia previa de tensión y desencuentros en la filmación de Amanecer Rojo, donde sus diferencias habían dejado una huella complicada, Jennifer Grey tenía muchas dudas y reservas sobre volver a trabajar con Patrick. Ella recordaba claramente las dificultades, los choques de personalidad y la manera en que él la había hecho sentir en aquel pasado. Sin embargo, cuando Patrick se acercó a ella, lo hizo de una forma completamente inesperada y sincera. En un momento privado, alejado de las cámaras y del resto del equipo, él la miró a los ojos con una vulnerabilidad que Jennifer no había visto antes y le expresó unas palabras profundas y conmovedoras que quedaron grabadas en su memoria para siempre. Patrick le dijo que la amaba y que sentía mucho todo lo que había pasado, reconociendo su propio papel en los conflictos y expresando un deseo genuino de cambiar la dinámica entre ellos. Esa confesión no fue solo un acto de humildad, sino también una muestra de respeto hacia Jennifer y hacia la oportunidad que tenían de trabajar juntos en algo grande. En ese instante, su voz se quebró y una lágrima asomó en sus ojos, evidenciando que aquellas palabras no eran solo un acto teatral, sino un reflejo de sentimientos auténticos. Para Jennifer, ese momento fue impactante. Aunque el muro que había construido para protegerse seguía firme, algo dentro de ella cambió. Por primera vez vio a Patrick desde otra perspectiva, no como el hombre autoritario y difícil que había conocido antes, sino como alguien dispuesto a enfrentar sus errores y a buscar una reconciliación profesional y emocional. Ese gesto abrió una ventana a la posibilidad de que pudieran superar el pasado y crear algo especial juntos. La decisión de Jennifer no fue fácil y requirió que dejara de lado el juicio que había formado durante años. Su instinto y su intuición, que tantas veces la guiaron en su carrera, le indicaron que valía la pena arriesgarse, que detrás de esa disculpa había una oportunidad para transformar la energía negativa en algo poderoso. Así, aceptó hacer la prueba de cámara con Patrick, un paso que cambiaría no solo sus carreras, sino también la historia del cine romántico. Durante la prueba, la química entre ellos fue palpable y única, una mezcla de tensión, pasión y complicidad que sorprendió a todos. Fue como si ese momento de sinceridad previa hubiera liberado una energía contenida que ahora podía fluir libremente, permitiendo que ambos actores se conectaran de una forma profunda y auténtica. Esta conexión no fue algo planeado ni fabricado, sino un reflejo real de la complejidad de su relación y de la capacidad que tenían para convertir sus diferencias en arte. Los productores quedaron impresionados, y esa prueba se convirtió en el pilar para la elección definitiva de sus papeles en Dirty Dancing. A partir de allí, la disculpa de Patrick se volvió un símbolo de la importancia del perdón y la comunicación en cualquier relación, incluso en aquellas marcadas por conflictos pasados. No solo permitió que la producción avanzara, sino que también sentó las bases para que la tensión que ambos sentían pudiera canalizarse en la pantalla como una fuerza creativa. Sin embargo, esta reconciliación inicial no significó que todo fuera sencillo de ahí en adelante. La complejidad de sus personalidades y sus diferentes estilos de trabajo siguieron generando desafíos. Pero la decisión de enfrentar el pasado con honestidad y apertura hizo posible que, a pesar de los obstáculos, lograran construir una química innegable y memorable. Con el tiempo, Jennifer ha reconocido que aquel momento fue fundamental para su crecimiento personal y profesional, y que sin esa disculpa y ese gesto de vulnerabilidad no habrían podido alcanzar la autenticidad que caracteriza a Dirty Dancing. Patrick, por su parte, demostró que incluso las personas más fuertes y determinadas pueden sorprender cuando se atreven a mostrar su lado humano. Durante el rodaje de Dirty Dancing, la atmósfera entre Jennifer Grey y Patrick Swayze estuvo marcada por tensiones constantes que reflejaban no solo sus diferencias personales, sino también las presiones inherentes a una producción compleja y exigente. Aunque la química entre ellos era evidente en pantalla, el detrás de cámaras narraba una historia de desafíos y roces que pusieron a prueba su capacidad de colaboración. Patrick Swayze, con su formación de bailarín clásico, abordaba cada escena con una disciplina estricta y una necesidad de control que a veces rozaba el autoritarismo. Su enfoque se centraba en la precisión, la técnica y la perfección,
lo que lo convertía en un intérprete meticuloso y exigente consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Por su parte, Jennifer Grey tenía un estilo más libre y emocional, confiaba en sus instintos y se conectaba con su personaje desde la espontaneidad y la sensibilidad, lo que la hacía interpretar sus escenas de manera más natural pero también con una vulnerabilidad que a veces dificultaba la repetición constante que requería la filmación. Esta diferencia fundamental en sus métodos de trabajo fue una fuente constante de fricción. Jennifer a menudo luchaba por seguir el ritmo marcado por Patrick, especialmente en las coreografías de baile que demandaban una sincronización impecable y un rigor que ella no había practicado de manera formal. La frustración crecía en ambos sentidos. Mientras Patrick mostraba poca paciencia ante los errores o las risas nerviosas de Jennifer, ella sentía que su libertad artística estaba siendo coartada por un control excesivo y una falta de comprensión. El equipo de producción también notaba esta tensión, ya que en ocasiones las grabaciones se volvían tensas incluso antes de que la cámara comenzara a rodar, con ambos actores evitando hablarse y manteniendo miradas frías y distantes. Sin embargo, en cuanto se oía la palabra acción, ambos caían en sus papeles con una intensidad que reflejaba tanto la atracción como la incomodidad, generando una energía cruda que terminó por alimentar la autenticidad de sus interpretaciones. Más allá de la diferencia en estilos, el entorno de rodaje tampoco ayudaba a aliviar la presión. Las jornadas eran largas, el clima húmedo y sofocante en Carolina del Norte agotaba a todos, y el presupuesto limitado generaba constantes ajustes y limitaciones logísticas. En medio de estas condiciones adversas, la dinámica complicada entre los protagonistas se hacía más palpable, y las pequeñas diferencias podían escalar rápidamente en conflictos más grandes. Además, la expectativa de crear una película que combinara romance, baile y drama social añadía una capa extra de tensión, ya que cada escena debía ser impecable para que el resultado final cumpliera con las altas expectativas del equipo y del director. En este contexto, algunas escenas se convirtieron en verdaderos retos emocionales y físicos para ambos. Jennifer Grey, a veces, expresaba sentirse opacada y minimizada por la presencia dominante de Patrick, quien a menudo tomaba la iniciativa en las coreografías y dirigía incluso aspectos de la actuación que ella preferiría manejar a su manera. Esta situación generaba sentimientos encontrados en ella, ya que quería ser una compañera en igualdad, no una marioneta controlada por otro actor, y esa lucha interna se reflejaba en momentos de tensión palpable. Por su parte, Patrick lidiaba con su propio estrés y la presión de mantener la calidad del trabajo, lo que a veces lo llevaba a mostrar un carácter más rígido y controlador, buscando que todo saliera perfecto pese a las dificultades que enfrentaban. En varias ocasiones, miembros del equipo tuvieron que intervenir para mediar entre ellos y evitar que las diferencias afectaran la continuidad del rodaje. Sin embargo, estas intervenciones eran solo paliativos temporales frente a una relación que fluctuaba entre la colaboración tensa y el distanciamiento. Curiosamente, esta tensión real que existía fuera de cámaras terminó siendo uno de los elementos que dotaron a la película de una fuerza emocional especial. La mezcla de frustración, atracción, rechazo y deseo que Jennifer y Patrick experimentaban se trasladaba a la pantalla de manera genuina, haciendo que la historia de Baby y Johnny se sintiera auténtica y creíble. Los espectadores podían percibir esa intensidad en cada mirada, cada roce y cada paso de baile, sin saber que detrás había un mar de emociones complicadas. A pesar de los conflictos, ambos actores reconocían la importancia de su trabajo conjunto y el valor que esa tensión aportaba a la película. Aprendieron a canalizar sus diferencias para crear momentos memorables que trascendieron el guión y se convirtieron en parte de la magia de Dirty Dancing. Con el paso del tiempo, esta experiencia dejó una enseñanza sobre cómo las relaciones profesionales pueden ser complejas y desafiantes, pero también pueden generar arte significativo cuando existe un compromiso profundo y la voluntad de superar obstáculos. Las escenas de Dirty Dancing que hoy son recordadas como emblemáticas y cargadas de romanticismo y sensualidad no solo se construyeron a partir de un guión bien escrito o de una dirección acertada, sino que también estuvieron profundamente marcadas por emociones reales que se vivieron en el set de filmación. La autenticidad que los espectadores perciben en cada mirada, en cada roce o en cada paso de baile tiene su origen en la compleja dinámica emocional que existía entre Jennifer Grey y Patrick Swayze durante la filmación, una mezcla de atracción, tensión, frustración y vulnerabilidad que trascendió la ficción y se convirtió en parte de la esencia del filme. Por ejemplo, la icónica escena del levantamiento o lift, uno de los momentos más memorables y celebrados en la historia del cine romántico, no fue el resultado de largas horas de ensayo ni de una ejecución repetitiva perfecta. De hecho, Jennifer Grey nunca se sintió cómoda practicando ese movimiento específico y llegó incluso a negarse a ensayarlo, temerosa de lastimarse o de fallar. Esta mezcla de miedo genuino y ansiedad hizo que la toma definitiva, que se realizó en un solo intento,
estuviera cargada de una tensión palpable que se tradujo en una energía vibrante y única en pantalla. La confianza, que en una coreografía debería ser plena y segura, estaba teñida de nerviosismo real, lo que le dio a la escena una autenticidad imposible de replicar de manera artificial. Otro ejemplo claro de cómo las emociones reales impactaron en las escenas se encuentra en el famoso montaje con la canción Hungry Eyes, una secuencia que muchos recuerdan como un momento ligero y coqueto donde la química entre Baby y Johnny brilla a través de gestos tímidos y miradas sugestivas. Sin embargo, detrás de esa aparente ligereza se escondía una atmósfera tensa y difícil. Jennifer Grey estaba emocionalmente agotada por el largo proceso de rodaje y por la presión constante, mientras que Patrick Swayze se mostraba cada vez más impaciente y frustrado ante las interrupciones, los errores y la risa nerviosa que a veces invadía la escena. Esta combinación de cansancio, estrés y descontento generó que la interacción entre ambos fuera en ciertos momentos incómoda y cargada de resentimiento. Según relatos posteriores, las miradas que en pantalla parecen ardientes y llenas de deseo en realidad ocultaban una tensión amarga y una distancia emocional que fue difícil de sobrellevar para Jennifer. Ella describió que sentía un desprecio frío que la hacía sentir aislada y menospreciada, emociones que eligió callar por miedo a que su reacción comprometiera la película o afectara su carrera. A pesar de ello, esa tensión contenida se convirtió irónicamente en el motor que impulsó la fuerza emocional de la secuencia, haciendo que lo que se veía en pantalla no fuera solo actuación, sino una mezcla compleja de sentimientos genuinos que el público no podía percibir conscientemente, pero que sentía con intensidad. En muchas ocasiones, el director Emile Ardolino alentaba a los actores a improvisar y a dejar que la espontaneidad fluyera, lo que permitió que momentos no planeados o errores quedaran en el corte final porque aportaban un realismo y una frescura invaluables. Por ejemplo, la risa descontrolada de Jennifer en ciertas tomas, que provocaba la frustración de Patrick, fue preservada en la película porque mostraba una conexión auténtica y una humanidad que enriquecía la narrativa. Este enfoque abierto a lo inesperado contribuyó a que las escenas no fueran solo representaciones teatralizadas, sino experiencias vividas y sentidas que capturaban la complejidad de las emociones humanas, desde la alegría hasta el miedo, la vulnerabilidad y el deseo. A lo largo del rodaje, Jennifer y Patrick se vieron obligados a lidiar con sus propias emociones, que a menudo interferían con la comodidad del trabajo, pero que también sirvieron como combustible para la creación artística. Los conflictos internos, las inseguridades y las dificultades que enfrentaban se reflejaban en la intensidad de sus miradas y en la pasión de sus movimientos, transmitiendo a la audiencia la autenticidad de una historia de amor y crecimiento que iba más allá del guión. Estas emociones reales no solo hicieron que las escenas fueran memorables, sino que también les dieron un valor duradero, convirtiendo a Dirty Dancing en una película que resuena con generaciones por la sinceridad y la humanidad que emanan de cada fotograma. La capacidad de transformar momentos difíciles y emociones personales en arte conmovedor es uno de los legados más importantes de este filme, mostrando cómo el cine puede capturar la complejidad y la belleza de la experiencia humana cuando los actores se entregan de manera auténtica y profunda. Jennifer Grey decidió abrirse al mundo y compartir años después el sufrimiento que vivió durante la filmación de Dirty Dancing en un proceso de sinceridad que reveló mucho más allá de la imagen pública de éxito y encanto que acompañaba a la película. Su relato fue un reflejo profundo y honesto de las dificultades emocionales y psicológicas que enfrentó mientras trabajaba junto a Patrick Swayze, alguien con quien tenía una relación compleja y marcada por tensiones que no siempre se había manifestado ante el público. Con el paso del tiempo, y una vez que la película se había consolidado como un clásico querido por millones, Jennifer sintió la necesidad de contar su verdad, de desahogar las heridas que se mantuvieron ocultas bajo la superficie durante años. En entrevistas recientes, ella confesó que la experiencia fue mucho más difícil de lo que muchos imaginaron, y que a menudo se sintió atrapada en un ambiente hostil y cargado de emociones negativas que la hicieron dudar de sí misma y de su capacidad para desempeñar su papel. Reveló que una de las fuentes más grandes de sufrimiento fue la relación con Patrick, quien en muchas ocasiones mostró una actitud fría y distante que contrastaba con la imagen romántica que el público percibía en pantalla. Jennifer describió cómo a lo largo de las grabaciones hubo momentos en los que sentía que su coprotagonista la menospreciaba o incluso la despreciaba, lo que le generaba una profunda sensación de soledad y vulnerabilidad. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, temiendo que expresar sus sentimientos pudiera perjudicar su carrera o afectar el éxito de la película, pero la carga emocional acumulada terminó por hacerla hablar con sinceridad. La actriz detalló cómo algunas escenas, que en la película se ven llenas de pasión y complicidad, en realidad estuvieron marcadas por una lucha interna constante para mantener la compostura, para no mostrar la tensión y la frustración que sentía en ese momento. Mencionó que hubo ocasiones en las que las lágrimas asomaban en sus ojos o en las que la risa nerviosa se escapaba,
evidenciando que su experiencia no era solo una actuación, sino una vivencia real. Además, Grey confesó que en varias ocasiones se sintió aislada del resto del equipo debido a la dinámica difícil que tenía con Swayze, lo que hizo que la filmación fuera una experiencia emocionalmente agotadora. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento, también reconoció que la complejidad de sus emociones y la tensión que vivieron juntos aportaron una sinceridad y una crudeza que terminaron enriqueciendo la película y haciéndola inolvidable. Con el tiempo, Jennifer aprendió a reconciliarse con esa etapa de su vida, entendiendo que aquellas experiencias, aunque dolorosas, fueron parte fundamental de su crecimiento personal y profesional. En sus declaraciones posteriores, mostró respeto por Patrick y valoró la dedicación que ambos pusieron para crear una historia que sigue emocionando a las audiencias. La revelación de Jennifer no solo permitió que el público comprendiera mejor las circunstancias detrás de cámaras, sino que también abrió una conversación más amplia sobre la complejidad de las relaciones profesionales en el cine y cómo los conflictos personales pueden influir en la creación artística. Su valentía al hablar sobre su sufrimiento sirvió de inspiración para muchos actores y profesionales que enfrentan situaciones similares, demostrando que es posible superar las dificultades y transformar las experiencias negativas en lecciones valiosas. Dirty Dancing dejó un legado eterno que trasciende generaciones y que sigue vigente décadas después de su estreno gracias a su capacidad única de combinar una historia sencilla pero profundamente emotiva con una banda sonora inolvidable y una química en pantalla que marcó a toda una época. La película no solo conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo, sino que también se convirtió en un referente cultural que influenció la forma en que se aborda el romance, la danza y las diferencias sociales en el cine. Su impacto va mucho más allá de la taquilla y los premios. Dirty Dancing logró crear un puente emocional entre el público y sus personajes, haciendo que la experiencia de verla fuera algo íntimo y memorable. Desde el primer momento, la película tocó temas universales como el despertar del amor, la lucha por la libertad personal y la ruptura de barreras sociales, elementos que resonaron con personas de diferentes edades y contextos. Esta conexión fue potenciada por la música, que con canciones emblemáticas como Ivea The Time of My Life se convirtió en una parte esencial de la narrativa y en un himno para quienes vivieron o descubrieron la película. El éxito de Dirty Dancing abrió las puertas a nuevas formas de contar historias románticas, mostrando que la combinación de danza y emociones genuinas podía crear una experiencia cinematográfica poderosa y duradera. Además, la película impulsó las carreras de Jennifer Grey y Patrick Swayze, quienes se convirtieron en iconos de la cultura pop gracias a sus interpretaciones llenas de autenticidad y energía. Sin embargo, el verdadero legado reside en cómo la película sigue siendo un símbolo de esperanza y transformación para muchos, un recordatorio de que la pasión y la determinación pueden superar obstáculos sociales y personales. A lo largo de los años, Dirty Dancing ha sido reinterpretada y celebrada en múltiples formatos, desde musicales en teatro hasta eventos especiales y homenajes que mantienen viva la magia de la historia. Su influencia se percibe también en la música y en la danza, inspirando a artistas y aficionados a explorar la expresión corporal como una forma de comunicación y liberación emocional. La película también contribuyó a abrir conversaciones sobre temas importantes como la desigualdad social y el empoderamiento personal, presentando una narrativa donde el amor desafía convenciones y prejuicios. Esta dimensión social le dio un peso adicional que la distingue de muchas otras producciones románticas de su tiempo, permitiendo que siga siendo relevante y apreciada en contextos contemporáneos. Otro aspecto fundamental del legado de Dirty Dancing es la manera en que logró capturar la complejidad de las relaciones humanas con una honestidad que no evade los conflictos ni las dificultades, sino que los integra como parte del crecimiento y la evolución de los personajes. Esta representación realista, combinada con la belleza estética y la musicalidad de la película, creó una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión y a la conexión emocional profunda. El film ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural que se celebra en aniversarios y eventos especiales, reuniendo a generaciones que encuentran en la historia de Baby y Johnny un espejo de sus propias experiencias, sueños y desafíos.